mejor momento para empezar un cambio físico es... Ozempic o Mounjaro, ¿qué opinas? Opino que ninguno de los dos. ¿Cómo de importante es dormir para llegar a conseguir ese cambio físico? Te diría que es, no quiero decir el 80%, pero lo que veo es que si tienes mucho cortisol, va acompañado normalmente de barriga y grasa abdominal y entonces se produce menos testosterona, por eso la barriga. ¿Por qué motivo ves que la gente normalmente no llega a conseguir los resultados? Normalmente, primero porque no tienen una guía clara y no saben lo que están haciendo, entonces te sientes perdido, intentas hacer algo que no te va a dar el resultado, pues acabas perdiendo la motivación. ¿Qué has visto desde tu experiencia que hace que un hombre con alta carga laboral sea constante en el largo plazo? Pues mira, lo primero, este perfil lo que quiere es que le digan exactamente lo que tiene que hacer en su situación y no quiere... ¿Por qué decidiste montar el Cuerpo 10? Decidí montarlo simplemente porque... Te quería preguntar, ¿cuánto tiempo llevas ayudando a gente a lograr ese cambio físico, ¿no? Ese Cuerpo 10? Sí, pues con la tontería llevamos ya 11 años. Sí. Al final empecé como entrenador personal y de ahí lo que ocurrió básicamente es que empecé a ver patrones, porque no suelen contratar empresarios, directivos y profesionales de todo tipo, y empecé a ver patrones en qué es lo que necesitaba esa gente y de ahí ya, sin querer, empecé a crear un método en función de lo que veía que necesitaba este perfil de hombre, ¿no? Y de ahí ya, pues, bueno, pasaron los años y aquí estamos. ¿Cuál es el principal motivo por el que la gente te contrata? Normalmente nos contratan porque se han descuidado físicamente por las responsabilidades del trabajo o incluso también de la familia, porque claro, hay perfiles que tenemos, por ejemplo, un directivo que ha ido subiendo responsabilidades, es decir, cada vez tiene más gente a cargo y claro, la presión va subiendo, sin querer el trabajo te absorbe y luego tienes en paralelo que vas construyendo una familia. Entonces, al final, sientes tanta responsabilidad que te acabas dejando a ti mismo en último lugar y al final pues, eso repercute directamente en tu estado físico, en tu energía y en cómo te ves. Entonces llega un punto en el que a lo mejor ya sienten que su imagen pues, no les llega a representar y también les falta esa energía y esa claridad mental para poder rendir en el resto de áreas, sobre todo en su trabajo y también incluso para poder hacer deportes como los que antes hacían. Por ejemplo, si antes jugaba a tenis, a pádel o, no sé, hacer otras actividades que a lo mejor ahora se empiezan a encontrar un poquito más limitados y quieren un estilo de vida saludable y un cuerpo que les permita funcionar ya para los próximos años vista. Y si yo no tengo tiempo en el día a día porque tengo un ritmo de vida, voy aquí al trabajo, como un poco de esto, luego pues me intento mover más o menos, ¿realmente yo podría hacer un cambio físico si esta es mi situación o más adelante? No, o sea, realmente el mejor momento para empezar un cambio físico es ayer, porque si tú empiezas para más adelante, siempre vas a tener más contratiempos, siempre vas a tener más trabajo y siempre vas a entrar en ese círculo que perfectamente nunca va a acabar si tú no quieres. Yo, por ejemplo, llevo 11 años emprendiendo y 15 años entrenando y he levantado mi negocio en paralelo con un estilo de vida saludable. Entonces, y nuestros alumnos, la mayoría, pues eso, tienen empresa, son dueños de negocio o tienen cargos exigentes y lo pueden compaginar en paralelo. Lo que pasa es que, claro, si tú, por ejemplo, has tenido mucha carga laboral, te has descuidado y lo has intentado varias veces en el pasado, pero no has sido constante, sin querer es normal que a lo mejor te entren las dudas de que a lo mejor el trabajo ahora es difícil llevar a cabo, pero simplemente porque no has tenido una guía clara y alguien que te diga exactamente lo que tienes que hacer en cada paso para conseguir el objetivo que estás buscando y que se adapte en tu ritmo de vida. Una vez tienes todo eso, es totalmente compatible. Si un empresario ha intentado 4 o 5 veces perder peso, no lo ha conseguido, ¿por qué ahora esta vez iba a funcionar? ¿No? Al final siempre, pues a lo mejor puedes perder peso, luego lo recuperas, luego pierdes, pero no llegas a conseguir ese cuerpo que buscas. Sí, normalmente este perfil lo que ocurre es que, claro, entre las responsabilidades y demás, y no tener una guía clara, hace que vas al gimnasio, lo intentas, te sientes perdido y acabas tirando la toalla, o lo has intentado, pero con a lo mejor ayuda solo de un nutricionista, pero no con un sistema de entrenamiento en paralelo. A lo mejor lo has intentado con la rutina que te pusieron en el gimnasio, que solo era una rutina, no era un sistema de entrenamiento y no iba tampoco en paralelo, en conjunto con una nutrición bien hecha por un profesional, o a lo mejor sí lo has tenido, pero no tenías un acompañamiento cercano y con alguien que te enseñe y te ponga las expectativas en el camino, y a lo mejor tampoco has tenido a alguien que te vaya adaptando el plan a las responsabilidades y a lo que te vayas encontrando en tu día a día. Entonces, como que normalmente es difícil tener una ayuda integral
pues normalmente uno acaba perdiendo la motivación en el camino porque a lo mejor no se adapta a su ritmo de vida, o a lo mejor porque no ha tenido claridad del camino, o incluso también porque no ha visto los resultados esperados, porque no era un plan que se ajustara ni a su edad, ni a su metabolismo, ni a su situación. Si un hombre que nos está viendo quiere hacer un cambio físico, de pues más o menos que digas, pues estoy bien, pero oye, quiero ponerme fuerte, ¿cuánto tiempo sería eso? ¿Cuánto tardaría? Depende del perfil. Por ejemplo, nos encontramos con 3 perfiles. Uno que no tiene sobrepeso, sino simplemente está fuera de forma, que normalmente es que tiene el peso cerca de la altura. Por ejemplo, si mides 1,78 y pesas 78 kilos y estás fuera de forma, necesitas una recomposición corporal en el que no hay que bajar mucho de peso, pero sí hay que aumentar masa muscular y eliminar esa capa de grasa. Pues a lo mejor eso es un cambio de entre 5, 6 meses, vamos a decir 6 por seguridad. Luego tenemos perfiles que sí tienen un poco de sobrepeso y a lo mejor les sobran 10 kilos, por ejemplo, aproximadamente. Entonces, en estos perfiles, depende del punto de partida y de su ritmo de vida, vamos a decir que son cambios de entre 6 y 8 meses normalmente, alguno puede ser 9. Y luego tenemos perfiles con obesidad, que ahí sí se va al año, o incluso, por ejemplo, tenemos un alumno que nos contrató con 150 kilos, y entonces a este hombre le dije 2 años simplemente por el punto de partida, que era una obesidad bastante complicada. Y que, por cierto, en el primer mes bajamos 10 kilos y luego obviamente se irá ralentizando esa velocidad, ¿no? Pero esos son los 3 puntos y si quieres resumirlo, entre 6 y 12 meses depende del punto de partida. ¿Ozempic o Mounjaro? ¿Qué opinas? Opino que ninguno de los dos. Básicamente porque, mira, de hecho, tengo algún amigo que se lo está tomando y ya me estaba comentando que estaba teniendo problemas en cómo se sentía y demás. Y luego también nos han venido muchos alumnos que nos han contratado justamente porque han utilizado ese tipo de cosas y lo que ocurre es que han bajado de peso, pero han perdido masa muscular en el camino y luego han tenido un efecto rebote, o lo han utilizado y se han quedado hechos un flan y la estética no era lo que ellos estaban esperando. Y también nos contratan porque luego no solo quieren bajar de peso, sino quieren hacerlo bien, que la estética final sea un cuerpo que se vea fibrado, no blando, y luego también obviamente quieren aprender para adquirir conocimientos y un estilo de vida saludable para el largo plazo y ser independientes sin depender de algo externo que cuando lo dejas vuelves al punto de partida. ¿Y por qué te sientes con menos energía cuando no tienes hábitos saludables? Básicamente porque lo que ocurre es que si tú no, por ejemplo, sobre todo ejercicios de fuerza, ¿vale? Que sería uno de los hábitos principales, y el dormir. Cuando no duermes bien, no haces ejercicios de fuerza, lo que ocurre es que sin querer se empieza a disparar el cortisol. Y el cortisol es una hormona que hace que bueno, te quita la energía y incluso hace que te cueste concentrarte a la hora de hacer tareas y pensar correctamente y tener claridad mental para poder, por ejemplo, rendir en tu trabajo. Es como si hubiera una nube gris que te impide ser ágil, ¿no? Eso, y además también afecta incluso en tu estado anímico. Entonces, sin querer se desajusta tu sistema hormonal y además lo que ocurre también es que tienes menos riego sanguíneo, por lo que llevas menos oxígeno, menos nutrientes y menos sangre básicamente al cerebro, por lo que tiene menos para poder rendir correctamente, ¿no? Y el cerebro obviamente es lo que permite que puedas tener esa claridad y demás. Entonces se juntan 2 factores, que es el riego sanguíneo y cómo está tu metabolismo y tus hormonas. ¿Cómo de importante es dormir para llegar a conseguir ese cambio físico? Te diría que es, no quiero decir el 80%, pero es muy importante dormir. Es muy, muy importante, básicamente porque cuando tú duermes es cuando todo el trabajo que has hecho en el gimnasio es cuando se reparan los tejidos y permite que tu cuerpo se recomponga y se cree masa muscular. También permite que se regulen las hormonas, que es decir, que produzcas testosterona, hormona de crecimiento, baje el cortisol. Y si baja el cortisol, entonces con la alimentación que estás llevando permite que ocurra la lipólisis, que es el proceso en el que se descompone la grasa y se utiliza como energía, ¿no? Y puedes eliminar grasa. Si no duermes bien, se dispara el cortisol y el cortisol lo que hace es dispara glucosa en sangre, se dispara la insulina y empiezas a almacenar grasa. Entonces va en contra de lo que quieres conseguir. Y de hecho, te diría que lo que estoy viendo es el 70% de la población, me arriesgo a decir ese número, no duerme bien porque se va a dormir tarde, porque está con el teléfono antes de ir a dormir, o incluso la calidad del sueño no es buena,
que quiere decir que a lo mejor a las 4 o 5 de la mañana se levantan para ir a mear y ya no pueden dormir porque tienen el sistema nervioso activado y tienen demasiado cortisol en el cuerpo. Entonces, es muy importante tener un estilo de vida saludable, holístico e integral, para que puedas dormir bien, y cuando duermes bien, sin querer, empiezas a eliminar grasa y puedes aumentar masa muscular. Así que es un círculo vicioso que permite que las cosas funcionen y puedas conseguir el cambio. ¿Cuál fue el cambio de tus alumnos que más te ha marcado? Este fue un alumno que me vino y estaba, el pobre ya no solo se había deteriorado físicamente, sino venía también con una situación personal que venía con una autoestima muy baja, ¿no? Y recuerdo perfectamente que me vino como con la cabeza cabizbajo, me vino como si estuviera deprimido. Y lo vi y dije, tengo que ayudar a este hombre sí o sí, no hay otra opción, ya no solo por el físico, sino por cómo vi que el punto en el que había llegado a nivel personal, por su físico y demás. Y luego fue como ver, como, ¿sabes? El gusano que sale y se convierte en mariposa. Fue exactamente eso. Vi como a medida que iba evolucionando su físico, iba mejorando su autoestima, se iba viendo mejor, iba teniendo más confianza en sí mismo, y luego incluso a la hora de dirigir su equipo, pues antes, sin querer, no quiero decir que le tomaran el pelo, pero no se lo tomaban tan en serio, y ahora, en ese momento en el que ya había conseguido su cambio y se encontraba mejor consigo mismo, pues tenía más capacidad de dirigir el equipo, poner los límites, etcétera, y vi esa metamorfosis en todos los sentidos, no solo en el físico, sino en su identidad y en el personaje en el que se había convertido. ¿Y tú cómo te organizas como emprendedor para poder entrenar, llegar a todo, comer bien? Pues muy sencillo, yo siempre hago lo mismo, tengo una rutina muy sencilla, pero me funciona. Lo primero que hago en la mañana es me voy a ir a entrenar, y cuando vuelvo simplemente me pongo a trabajar. Pero cuando he ido a entrenar, he ido a una hora por la mañana en la que nadie me molesta, no recibo mensajes, porque es antes de que empiece el día, y empiezo con más energía, más vitalidad, y ya me lo he quitado encima, ya está. Entonces, de ahí me pongo a trabajar hasta que no puedo más, y entre medio lo que hago es comer. Es lo único que me queda, y como mucho darme un paseo antes de ir a dormir. Y comer, en este caso yo no cocino, yo tengo una empresa que me trae la comida a casa cada mañana en la puerta a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana. Entonces lo único que tengo que hacer es calentar y comer. Antes lo que hacía era, me cocinaba todo en un día, o en máximo 2, y me lo dejaba organizado y ya está. Y el resto del día simplemente me dedico a trabajar, y, y cuando es la noche pues me voy a dormir. ¿Qué le dirías a un hombre que con el paso de los años ha aumentado de peso, se mira en el espejo y no se reconoce a sí mismo y tampoco se cree capaz de llegar a conseguir un cambio? Sí, a ver, en este caso le diría lo primero, si se lo tuviera que decir a la cara, le diría, no te creas que no eres capaz, porque el pasado no te representa. Porque tú a lo mejor lo has intentado varias veces y sin querer, recordar eso te quita la confianza en ti mismo. Si pones foco en lo que tiene que ocurrir desde aquí para que consigas el objetivo, la historia es totalmente distinta. Pero, claro, hay que entender qué es lo que ha fallado en el pasado para llegar a la conclusión de lo que va a permitir que se consiga desde aquí. Es decir, no repetir el pasado y tener un sistema integral que te permita ver resultados, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente es entender que cuando tú consigues el objetivo, ahí te vas a poner otra etiqueta. Vas a pensar que sí eres capaz porque te lo has demostrado. Y entonces, cuando llegues al objetivo, ¿cuál ha sido la verdad? ¿Que eres un hombre que no eres constante y que no eres capaz, o que sí eres capaz? Depende del momento en la vida en la que te recuerdes. Y las dos son verdad. Entonces, mejor cuestionar si realmente es real o no, el que no seas capaz, porque perfectamente podrías conseguirlo si tienes un sistema validado. Entonces, no te creas el pasado, no dejes que te defina, y simplemente sigue un plan validado y verás cómo los resultados van a llegar, y simplemente es cuestión de tiempo. ¿Cuál fue el punto en el que tú decidiste tener una vida saludable? Pues mira, mi madre, en este caso, cuando yo era pequeño, ella estaba enferma y se tomaba medicación y demás, pero no conseguía mejorar por temas de salud. Y claro, ella, como que no le funcionaban los medicamentos, pues lo que hizo fue estudiar un montón de remedios naturales y entender cómo funcionaba el cuerpo, ¿vale? Se empapó de libros, etcétera. Y claro, ella, a medida que iba estudiando, pues me lo iba transmitiendo, y también me ayudó a integrar un estilo de vida saludable a mí mismo. Yo era pequeño, entonces ya nací con eso. Y eso me lleva a recordar que, claro, yo, al ser un niño, vi eso desde pequeño y entendí la importancia que tenía, y ya nací con las raíces por ahí. Pero luego veo, por ejemplo,
que muchos alumnos que nos contratan, cuando consiguen su cambio, veo cómo sus hijos a veces entrenan con ellos, veo cómo sus hijos a veces también empiezan a cuidar la alimentación, etcétera. Incluso a lo mejor la mujer empieza a bajar de peso simplemente por la alimentación que está llevando con nosotros, su marido. En fin, que al final, cuando tú tienes un estilo de vida saludable, se repercute en el resto de miembros de la casa, ¿sabes? Y yo tuve esa suerte y lo que veo en muchos perfiles que toman acción, no solo consiguen ellos su cambio físico, sino también ayudan a que sus hijos pues tengan un estilo de vida saludable ya para el largo plazo, porque lo viven desde pequeños, igual que yo también lo viví. ¿De dónde has aprendido la psicología para mantener motivados a tus alumnos con el paso del tiempo? Pues mira, esto fue una historia muy curiosa. Yo antes, cuando tenía entre los 21 y los 24, dirigía las tiendas de ropa de una marca, y justamente en una de esas tiendas conocí al coach del equipo directivo de Instagram, Meta y Google en Manhattan. Sin querer, pues hicimos buena amistad y me cogió bajo su ala y me enseñó cómo hacía el coaching para directivos, empresarios, etcétera. Qué bueno. Y sí, y aprendí directamente del capo. Sí, sí. Entonces, claro, yo vi cómo ayudaba pues, a perfiles de alta dirección a conseguir éxito a nivel profesional. De hecho, él era psicólogo de profesión y estaba enfocado en esa rama, ¿no? Incluso vi cómo durante 20 años él había ayudado a la creadora de Power, que es la serie, o era la serie, ahora no sé, más popular de Nueva York en aquel entonces, 20 años a su lado hasta conseguir éxito. Yo no estuve en los 20 años, ¿no? Pero vi cómo trabajaba con ella, me explicó su historia, vi cómo trabaja con sus clientes y el factor diferencial era que no permitía que nadie tirara la toalla. Se aseguraba que sí o sí todo el mundo consiguiera el objetivo. Y Buenísimo. obviamente habían estrategias de comunicación, etcétera, por detrás, que yo, pues por suerte, pude aprender porque él también me ayudaba a mí a tener éxito en mi área, ¿sabes? Entonces vi cómo él me ayudaba a mí y vi cómo ayudaba a los demás. Entonces simplemente lo repliqué en mis alumnos con un sistema validado y una estrategia de comunicación muy efectiva. ¿Por qué motivo ves que la gente normalmente no llega a conseguir los resultados? A ver, normalmente, primero porque no tienen una guía clara y no saben lo que están haciendo, entonces te sientes perdido, y es difícil, ¿no? Porque si intentas hacer algo que no te va a dar el resultado, pues acabas perdiendo la motivación y demás, ¿no? Entonces falta de una guía clara, falta de un nutricionista, falta de un entrenamiento específico durante un recorrido, es decir, no una tabla, sino un sistema de entrenamiento durante un tiempo. A mí me gusta compararlo mucho como que quien va al dentista no sirve de nada que te ponga los aparatos solo. Tienes que ir cada mes a que te los vayan apretando y se vayan alineando los dientes. Entonces la gente normalmente peca de tener un sistema que haga que se vayan alineando los dientes en este caso, ¿no? Y luego también un sistema, o sea, un punto clave es que nadie les explica y les acompaña en el proceso. Porque claro, tú a lo mejor puedes estar evolucionando bien o no y no lo sabes. A lo mejor estás bajando muy fuerte de peso y es algo negativo y te piensas que es algo positivo y luego no consigues la estética que estás buscando. O a lo mejor estás bajando demasiado poco y no entiendes el por qué. Entonces necesitas a alguien que te diga si vas bien, si no, por qué estás bajando a esa velocidad, por qué no estás bajando, que a lo mejor es algo positivo, que no estés bajando de peso, qué es lo que va a ocurrir a corto, medio y largo plazo. Y básicamente es tener como un guía que te pone la linterna en el túnel y te permite ver con claridad y no tener que darte con cajones, tropezarte con piedras, etcétera, sino te ponen la linterna y te dicen, mira, vamos a caminar juntos. Normalmente la gente no tiene eso. ¿Por qué decidiste montar el Cuerpo 10? Decidí montarlo simplemente porque empecé a ver patrones en los alumnos que me contrataban. Yo al principio pues simplemente era yo ayudando a gente porque me preguntaban y sin querer empezó a salir todo bastante orgánico y natural. Y como que el perfil con el que me solía sentir más cómodo y me solía preguntar también y me solía contratar era un perfil más empresario, directivo, profesional, y yo también quería tener éxito a nivel profesional, pues sin querer empecé a conectar con ese perfil y empezamos a trabajar con una metodología especializada en este perfil. Y sin querer fue bastante orgánico. No es que tampoco yo lo decidiera así, sino es que el perfil que me contrataba era así, a lo mejor porque conectaba conmigo por, no lo sé, mi forma de hablar, mi forma de ser, no lo sé, pero me venía ese perfil, ¿vale? Sin tampoco buscarlo mucho.
y como que me venía ese perfil y trabajaba con él, pues empezaba a entenderlo y empecé a diseñar un sistema especializado para este perfil. Entonces, una cosa llevó a la otra y vi patrones y claro, cuando trabajas ya con mucha gente, empiezas a ver los microdetalles que permiten conseguir el objetivo, ¿no? Como el especialista que te dice, mira, tienes que tocar aquí y aquí y aquí y consigues lo que estás buscando, ¿no? Pues sin querer me llegué a convertir en un especialista y empezamos a crear un poquito de equipo. Somos un equipo pequeño, pero la verdad es que muy potente y aquí estamos. Así que fue bastante orgánico, la verdad. A los 40 50 años un hombre puede llegar a tener abdominales porque a esa edad yo veo más hombres con barriga que abdominales. Sin querer, hay más hombres con barriga porque cuando pasa a esas edades, el impacto de no cuidarse es mayor, nada más. Pero es totalmente reversible y, bueno, casi todos los alumnos que tenemos, o la mayoría, 40 años, 50, en fin. Y para el que no me conozca, que puede ver el perfil, todos acaban con abdominales, a no ser que partes de mucha obesidad o tengas mucha barriga, a lo mejor no vas a tener abdominales, depende de la cantidad de piel que se haya estirado y a lo mejor simplemente tendrías un abdomen plano, bien, un cuerpo estético, pero ese six-pack definido, si tienes obesidad, a lo mejor eso no va a ocurrir. Pero si tienes 40, 50 años, tienes sobrepeso, por ejemplo, y haces un buen cambio bien hecho de forma controlada y con ayuda profesional, perfectamente puedes conseguir un six-pack como los muchos alumnos que tenemos. Por si alguien lo quiere ver, que vaya a mi perfil y lo verá. ¿Motivación o disciplina? Tienes que elegir. Ninguna de las dos. Te voy a decir identidad. Es decir, la identidad es mucho más puro que la disciplina o la motivación. Si tú necesitas motivación para hacer algo, quiere decir que no te apetece. Si necesitas disciplina para hacer algo, quiere decir que también tienes que ir a la fuerza. Y eso no es sostenible a largo plazo. En cambio, si tú tienes una identidad congruente con el personaje que va a conseguir el resultado que estás buscando, o al menos entiendes quién es el personaje al que te quieres convertir, ¿no? Pues entonces es mucho más fácil porque sin querer te apetece hacerlo y te nace sí o sí hacerlo y no hay otra opción. Eso es lo más puro, porque todos los humanos actuaremos siempre de forma congruente con quienes sentimos que somos. Entonces, si yo siento que soy, o sea, no me representa mi cuerpo y siento que a mí me representa mi cuerpo otra cosa, por ejemplo, tengo un negocio, tengo una buena familia, me saco una foto y tengo barriga y no me veo bien, pues a lo mejor no siento que tengo la imagen congruente con todo lo que tengo a mi alrededor. Entonces, ya simplemente con eso me va a impulsar mucho más a tener esa, vamos a llamarle si quieres, motivación o esos motivos para los que vamos a tomar acción. Y luego en el camino, la motivación la vas a conseguir cuando tengas claridad de si vas bien o no, o qué es lo que hay que hacer, o qué es lo que va a ocurrir a corto, medio, largo plazo, porque ya no vas a ciegas, sino sabes exactamente que lo vas a conseguir y simplemente es cuestión de tiempo. Sabes que estás en el raíl adecuado. Entonces cambiamos ya incluso la motivación por claridad. ¿Qué impacto tiene en un hombre que tiene un alto cargo directivo en una empresa o tiene su empresa el conseguir un cuerpo estético y saludable? Pues tiene un impacto muy grande. En principal lugar, la energía. La energía es fundamental para poder rendir profesionalmente. Entonces, yo lo que veo en los alumnos es que a las 2, 3 semanas, vamos a decir incluso 3, 4, para asegurar y poner una expectativa realista y prudente, ya tienen los niveles de energía mucho más elevados y se encuentran mejor, obviamente repercute en el descanso, etcétera, ¿no? Eso una. Luego el segundo punto sería la claridad mental que tienen a la hora de rendir profesionalmente, tomar decisiones, ves las cosas, sí, tienes la cabeza más ágil y te permite rendir muchísimo mejor. Y en tercer lugar, es la imagen que tienes sobre ti mismo y sientes que sí te representa. Por ejemplo, oye, si tienes que entrar en una reunión y darle la mano a un cliente, sientes que tu imagen sí representa quién eres. Y tú sabes que la otra persona en los primeros segundos te va a juzgar porque somos así, los humanos, ojalá no fuéramos así, pero bueno, pues sin querer tu imagen transmite algo y si tú transmites que te cuidas, que tienes buenos hábitos y demás, oye, eso ya quizás ya da un poquito más de confianza, ¿no? Y sobre todo ya no por eso, sino lo que veo es que ellos mismos, la imagen que sienten, que proyectan, entonces sí proyectan la imagen con seguridad,
con buena presencia, etcétera, y eso les ayuda mucho a tener esa autoconfianza en según qué momentos. Si tienes que negociar, si tienes que hablar en público, subirte a un escenario, lo que sea. Entonces, esos son los 3 puntos clave que veo, que luego obviamente hay más puntos que van relacionados con, oye, das ejemplo a tus hijos, te quitas la camiseta y te sientes bien contigo mismo, te pones el traje y sientes que te queda bien y ya no te roza la barriga con la ropa, en fin, son muchos los beneficios, pero principalmente son esos 3. ¿Cuál es el caso más difícil que habéis llegado a conseguir, pero que veíais imposible? Mira, tenemos un alumno que de hecho estamos en ello aún y hemos conseguido grandes cosas, y es un alumno que en este caso es empresario, tiene su propia empresa, y lo que le ocurrió es que tenía el 80% de la facturación que le venía de un solo cliente. Y ese solo cliente, después de 15 años, se fue, con equipos directivos, etcétera, en la empresa. Entonces, claro, imagínate dónde tienes la cabeza tú en ese momento, ¿no? Pues sin querer estás full foco en el trabajo. Pues con este hombre, claro, tuvimos el reto de vamos a ver cómo conseguimos que este hombre ponga foco en la ejecución del entrenamiento, de la nutrición y los buenos hábitos, que sabemos que eso le va a beneficiar en un momento complicado a nivel profesional, porque cuando estás en una situación de crisis o de supervivencia, sin querer, baja la energía, no piensas con claridad además y necesitas algo que compense todo ese estrés. Y ese algo es trabajar el cuerpo, porque biológicamente es inevitable que si tú entrenas y tienes buenos hábitos, vas a tener mejor estado anímico, te vas a sentir mejor y vas a poder tomar mejores decisiones y más en una situación complicada. Entonces lo que hicimos con este hombre básicamente fue escribirle cada día y asegurarnos de que realmente eh, fuera a ejecutar. Tuvimos conversaciones con él, le hicimos entender los beneficios que iba a tener en esta situación en concreto a nivel profesional con hábitos saludables y asegurarnos de que realmente él entendiera los beneficios y que también lo ejecutara, ¿no? Fue difícil, al principio nos costó, a veces no nos contestaba, hasta que llegamos a un punto en el que sí, y ya estamos cogiendo tracción, la verdad, y sin querer también me confesó que estos buenos hábitos le estaba ayudando a resolver el problema y de hecho ya está en marcha y resolviendo el problema por fin, gracias a cómo su mente estaba funcionando gracias al deporte y los buenos hábitos. ¿Y no te vienen hombres que suelen desconfiar porque dicen que, bueno, le han estafado una vez, ven mucho timo? Sí, a veces vienen escépticos, a veces sí, a veces no. Y yo por eso, en este caso, intento con total transparencia poner los casos de éxito que muchas veces nos dicen, a ver si esto está hecho con IA. Y yo, mira, por eso pongo los testimonios en vídeo, son 20 minutos hablando con una persona, que eso no lo puedes dar, ¿no? Y está todo transparente. O sea, yo publico absolutamente todo para que alguien vea si realmente es de verdad o no. Y además yo lo entiendo. O sea, incluso a veces yo desconfío a la hora de contratar algo, pero dices, bueno, a ver qué me van a decir, a ver si me van a dejar solo y se van a ir con todo, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que la clave está en la transparencia, en simplemente enseñar con total claridad qué es lo que haces, qué es lo que dicen tus clientes, que eso es lo que tiene más valor, porque yo puedo decir misa y puedo hablar muy bien de mi negocio, pero eso no tiene ningún valor. Lo único que importa es qué es lo que dicen los clientes sobre nosotros y como que lo pongo de forma transparente, pues oye, que la gente investigue y verán que, pues eso, ¿no? Que no hay ningún problema. ¿Qué has visto desde tu experiencia que hace que un hombre con alta carga laboral sea constante en el largo plazo? Pues mira, lo primero, este perfil lo que quiere es que le digan exactamente lo que tiene que hacer en su situación y no quiere estar perdiendo el tiempo en el gimnasio, ¿no? Entonces, obviamente necesita una guía clara que le vaya a dar un resultado, ¿no? Eso una, obviamente. Luego, que el plan esté adaptado a su ritmo de vida, porque este perfil se encuentra con momentos, picos en el año, que a veces hay viajes, a veces hay comidas con clientes, a veces hay mucho trabajo y no se puede ejecutar al 100%. Entonces necesita un todoterreno con un buen acompañamiento que le vayan ajustando el plan a lo que se vaya encontrando con antelación a la semana que vaya a venir, ¿no? Eso una. Y luego también es muy importante que aprenda en el proceso y tenga un guía que le vaya diciendo, oye, pues mira, lo que está ocurriendo en tu cuerpo es por este motivo y lo que va a ocurrir es ABC. Y vas poniendo todas las expectativas, le vas explicando y le vas enseñando en el proceso el porqué de las cosas, porque al final
lo que quiere este hombre es también prepararse para una salida y poder ser independiente en un futuro. Entonces, nuestra función en este caso es ayudarle a que tenga éxito y en el camino acompañarle y enseñarle y prepararle para una salida. ¿Y cuáles son los síntomas de que un hombre tiene la testosterona baja? Pues mira, uno de ellos es apatía, es decir, tu estado anímico te encuentras o de más mal humor o bajo anímicamente, una de esas dos. Otro síntoma sería que tengas bastante barriga o grasa abdominal, porque en este caso tenemos el cortisol y la testosterona y los dos se producen gracias al colesterol. Entonces, normalmente lo que veo es que si tienes mucho cortisol va acompañado normalmente de barriga y grasa abdominal y entonces se produce menos testosterona, ¿no? Por eso la barriga. Eso una. Y luego también por otro lado se nota en la pérdida de masa muscular, aumento de grasa obviamente y falta de agilidad mental. Sientes como que hay una nube gris o te notas poco ágil, ¿no? E incluso quieres tomar decisiones y te cuesta ver con claridad las cosas. Eso sería otro motivo. Obviamente también se puede ver afectado en el apetito sexual y también incluso puede verse reflejado en la calidad del sueño. Es decir, que te cueste ir a dormir o que te duermas bien, pero que a las 4 o 5 de la mañana ya te despejes y te cueste dormir bien y durante toda la noche. ¿Y dónde suele fallar la gente en la mayoría de los hábitos que van más allá del entrenamiento y la nutrición? Principalmente el sueño. La gente se va a dormir, estoy viendo, hasta las tantas con el móvil. Eso es fatal. Y además se van a dormir muchos de ellos tarde. ¿Vale? Normalmente veo que la gente se va a dormir entre las 12, 12 y media, normalmente, y están con el móvil antes de irse a dormir. Entonces, el móvil lo que ocurre es que miras y la luz le da la señal a tu cerebro de que es de día y además el móvil desprende ondas electromagnéticas que hace que se estrese tu cuerpo porque altera tu sistema nervioso. Entonces, no permite que se segregue melatonina de forma correcta, que es la hormona del sueño. Entonces, el sueño no es de calidad y por eso uno se levanta a las 4 o 5 de la mañana y ya no puede ir a dormir de nuevo y seguir con el sueño. Y luego, por otro lado, tenemos el alcohol. El alcohol, en este caso, veo que la media, la gente suele consumir entre 4 y 5 consumiciones, al menos el perfil que nos contrata, que suelen ser hombres entre 40 y 50 años, empresarios, directivos, si hay comidas con clientes, copitas de vino y demás. Entonces suelo ver que hay 4 o 5 consumiciones y esto es un grave error. La cantidad ideal es máximo 1 o 2, aunque la cantidad perfecta sería 0, porque el alcohol es un tóxico. Y luego, volviendo al tema del sueño, idealmente máximo a las 12, ojos cerrados, aunque la hora que debería ser mejor es 11, como muy tarde, idealmente, y dormir mínimo 7 horas, pero la cantidad perfecta o ideal serían 8 horas y cuarto. Entonces, esos serían los dos hábitos que suele fallar más la gente, aparte de falta de entrenamiento y falta de nutrición adecuada. Pero a ver, como dice el dicho, una cerveza al año no hace daño. Sí, no, una cerveza al año no hace daño. El problema es si cada semana te estás metiendo 4 o 5. Porque al final el alcohol, lo que ocurre es que tiene un tóxico que se llama etanol, entra en tu cuerpo y lo que ocurre es que tu metabolismo, en vez de estar haciendo las funciones que tendría que hacer, como metabolizar y eliminar, por ejemplo, la grasa, ¿no? Que se genere el proceso de lipólisis y se metabolice exactamente los nutrientes, la comida y demás, el metabolismo, en vez de estar haciendo las funciones, está eliminando ese tóxico primero. Entonces, todo lo que ingieres y las cosas que tendrían que ocurrir no ocurren y se empieza a almacenar grasa, normalmente en perfiles que son hombres y demás, y más con estrés, pues sobre todo en la barriga, ¿no? Incluso ya no solo en la barriga, sino en la grasa visceral, que es la grasa que rodea los órganos, que es la más peligrosa. Entonces, el alcohol tiene ese componente, más allá de las calorías vacías, que hace que por mucho que sigas un entrenamiento y una nutrición, no vayas a eliminar grasa y otros problemas como te mata neuronas, no descansas bien, etc. De ahí el dicho de la barriga cervecera. Sí, sí. ¿Barriga cervecera o de vino? No, es que el vino se ve como más classy. Sí. El vino. Es como una copa de vino es bien, fluye la sangre. Sí, queda bien en la foto. Dime un momento en el que estabas súper estresado con tu empresa y te costó mantener los hábitos. Tuve una racha bastante complicada, que estuve varios meses con un problema que no sabía solucionar y tenía, fíjate, tenía tanto estrés que yo me levantaba por la mañana
con ansiedad pensándome lo peor. Y todo el día que no tenía fuerzas, ni siquiera tenía fuerzas para levantarme de la cama ni del sofá, porque estaba hecho polvo. No me daba, ¿sabes? Estaba tan estresado que no me daba. Incluso me iba a dormir y es que no dormía bien, en fin. Y en esa época lo que más hice, fíjate, fue cuidar mis hábitos. Porque era lo que me ayudaba a tener mi mente centrada donde tenía que estar para solucionar lo que no sabía solucionar. Fue la época que más entrené, te lo digo. Porque lo que hice fue entrenar de lunes a domingo para empezar el día con buen estado anímico. Si yo no entrenaba ese día, con la preocupación que tenía, yo no pensaba con claridad y no encontraba soluciones y no estaba positivo, etc. Entonces, lo que hice fue cada día de lunes a viernes irme al gimnasio, tomar el sol, porque el sol es fundamental para poder producir testosterona y mejorar tu estado anímico, y arrancar el día, y solamente cuando tenía un buen estado anímico gracias a mis buenos hábitos era cuando apuntaba en un papel las tareas que tenía que hacer para solucionar el problema. Y cuando no me encontraba bien emocionalmente, porque estaba muy estresado, simplemente confiaba en lo que había escrito en ese papel en los momentos en los que sí tenía un buen estado anímico y tenía claridad. Y ejecutaba sin energía, sin ganas, sin fe, sin esperanza, pero ejecutaba y simplemente tomé acción masiva, pero cuidando mis hábitos para poder salir del hoyo. ¿Crees que afecta mucho el tema de las pantallas y el móvil antes de irte a dormir? Sí, afecta muchísimo, la verdad. Porque, bueno, por dos motivos, ¿vale? El primero, lo que todo el mundo ya sabe, que tú cuando miras el móvil por la noche, con la pantalla y la luz del móvil, pues le das una señal a tu cerebro de que es de día. Entonces, eso lo que ocurre es que no permite que se segregue melatonina, que es la hormona del sueño, y te entre sueño, y impide que luego el sueño sea de calidad y puedas tener esas fases en el sueño que permite que se regulen las hormonas, se repare tejido, se limpie el cerebro, etc. Eso una. Y luego, en segundo lugar, el móvil desprende ondas electromagnéticas que estresan el cuerpo. Entonces, sí, básicamente altera el sistema nervioso. Tú con el sistema nervioso activado no te puedes ir a dormir. O sea, no va a ser de calidad, aunque tú sientas que sí, aunque sientas que te has dormido, etcétera, tú esa noche no has dormido igual que si hubieras dejado el móvil 1 o 2 horas antes y hubieses evitado las pantallas. Entonces, yo lo que utilizo son unas gafas con un filtro, básicamente, para la noche, no para utilizar el móvil, sino simplemente ya para bloquear todas las luces de casa y demás. Y luego dejo el móvil mínimo 1 hora antes de ir a dormir. Si lo tengo que utilizar por algún motivo, lo que hago es lo pongo en modo avión con las gafas, y el modo avión lo que hace es elimina esas ondas electromagnéticas que desprenden al cuerpo. Entonces, puedes utilizarlo entre comillas, al menos en modo avión y con las gafas, para evitar la luz del móvil y evitar la frecuencia del móvil. Y con eso puedes darte un poco el paso, pero lo ideal es dejar el móvil 1 hora antes de ir a dormir mínimo e irte a dormir a una hora correcta. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo de los hombres cuando cumplen 40, 50 y llevan muchísimos años sin tener hábitos saludables? Mira, todo normalmente empieza ya a partir de los 30 y algo, que lo que empieza a ocurrir es que el hombre empieza a experimentar un poquito de grasa abdominal, empieza a perder un poquito la figura, pero bueno, aún está ahí, ¿no? Luego empieza, sí, a acumular un poquito más de grasa, sobre todo en la barriga, y uno empieza a experimentar ya que empieza a sentir menos energía, menos claridad mental, empieza a notar que, ostras, si estoy mucho rato sentado, a lo mejor la espalda, empieza a notar que las cosas no van del todo bien, y se va acentuando hasta que llega un punto en el que a lo mejor ya se ven las analíticas, colesterol disparado, cortisol, empezamos a ver también puntos un poco más complicados en los que la persona se siente apática, mal estado anímico, ¿no? Se va acentuando todo. Y luego llega un punto en el que el deterioro físico, visualmente y estéticamente, cada vez es peor, obviamente. Cuanto mayor te haces, si no tienes buenos hábitos, la repercusión es mucho mayor. Por eso es importante hacerlo cuanto antes y no dejar que vaya pasando el tiempo, porque si no, luego obviamente también repercute en la calidad del resultado final. Cuanto antes lo cojas, mejor, ¿no? Pero sobre todo ese es el recorrido que se suele experimentar, sumado a puede haber también falta de líbido y apetito sexual, ¿vale? Puede ser también un punto en el que se note
en el deterioro físico, pero sobre todo se nota en la estética y en ese bienestar general. Acabas perdiendo tu bienestar general, incluso puede haber un punto en el que ya no puedas o casi estés cerca de no poder hacer deportes que te gusten hacer o que antes hacías. Por ejemplo, tenemos muchos alumnos que les gusta jugar a tenis, kitesurf, no sé, diferentes deportes, que llega un punto en el que a lo mejor incluso te puedes empezar a ver limitado en ese tipo de actividades. Así que Claro, la rodilla, la espalda, el brazo. sí, exactamente. ¿Qué es lo que más te llena de tu trabajo? Pues sobre todo ver el impacto que tiene el tener un cuerpo estético y saludable en los alumnos, porque el cuerpo estético y saludable simplemente es un vehículo para tener una mejor calidad de vida y experimentar una vida más bonita, de diferente color. Por ejemplo, suelo ver, no sé, que alumnos ahora se encuentran con una vitalidad increíble, cuando consiguen su cambio, empiezan a, no sé, tienen más confianza en ellos mismos, la ropa que antes no se podían poner ya porque habían subido de peso, se ponen ahora la ropa que era su ropa favorita y les queda como un guante. Por ejemplo, el otro día un alumno nuestro se pasó una foto en el grupo que tenemos con el resto de alumnos que se había ido a la boda de su hija con un traje a medida y hecho un galán. ¿Sabes? Por ejemplo, a mí esas cosas me llenan mucho porque es lo que consigues gracias a todo esto, ¿no? Incluso también otro alumno se había encontrado en la situación que tenía una pareja más joven y no estaba rindiendo como tenía que rendir a nivel sexual. Pues ver cómo ahora sí, ¿no? Que incluso es al revés, que él es el que tiene más ganas que ella y empiezas a tener una mejor relación con tu pareja. En fin, ese tipo de cosas a mí me llenan mucho porque veo el impacto que tienen sus vidas en cómo se encuentran, en cómo se ven y en cómo repercute en el resto de áreas, incluso a lo mejor a nivel profesional, que rindes mejor, tienes más ganas, más motivación de emprender nuevos proyectos. Sin querer te conviertes en tu mejor versión. ¿Y cómo cambia la vida de alguien cuando tiene un buen estado físico? Pues mira, yo lo compararía como tú puedes tener un Ford Fiesta del año 2000 o puedes tener un Ferrari. Pues mira, por ejemplo, el Ford Fiesta, tú vas con el coche y a mitad de camino te deja tirado, tienes que ir al mecánico, se te estropean cosas, etcétera, y te pone la vida muy difícil, ¿no? Acabas cabreado, te deja tirado en el medio de la carretera, en fin, siempre te da problemas. O puedes tener a lo mejor un Ferrari, pues que sabes que va a funcionar, va a ir rápido y te va a permitir, por ejemplo, rendir profesionalmente, te va a permitir pensar con claridad, tomar decisiones, estar a gusto contigo mismo. Sientes que a lo mejor esa imagen te representa, y bueno, Ferrari o Mercedes o la marca que te guste, ¿no? Pero tienes un vehículo que te permite conseguir las cosas que tú quieras y te permite experimentar una vida de mayor calidad.